Listo, voy a empezar ya. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de las Universidades CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tratar un tema que sea de particular importancia para la práctica reumatológica. Hoy no nos puede acompañar el doctor Sebastián Herrera, aunque él normalmente nos acompaña. Brevemente les recordamos, el doctor Sebastián es médico reumatólogo de la Clínica Las Américas, trabaja en ART Médica y en su consulta particular, y es profesor de reumatología de la especialización de medicina interna de la Universidad CES. También nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y es el jefe del programa de especialización de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Clínica Universitaria Bolivariana. También nos acompañan los fellows del servicio y nos acompaña el doctor Santiago, que es un fellow que es votante de la Universidad de La Sabana, que también nos está acompañando y la semana pasada nos presentó un artículo. Hoy presenta la doctora Diana Varela. La doctora Diana Varela es fellow del Servicio de Reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y estará encargada de este artículo. A todos los asistentes al Club de Revistas y a todas las personas que nos escuchan, un cordial saludo. Doctora Diana, tiene usted el micrófono. Bueno, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos. Profe, ¿pueden ver ahí el artículo? Sí, señora. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de este artículo que es el efecto del nintedanib sobre la función pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial asociada. Este es un estudio, un análisis que se hizo del estudio clínico ya conocido. Entonces, la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que es heterogénea, que se caracteriza por daño microvascular y por fibrosis progresiva de la piel y de órganos internos. La enfermedad pulmonar en esta enfermedad puede ser una manifestación común y es la principal causa de muerte en el curso pues, de esta enfermedad. Realmente el curso puede ser impredecible, pero los pacientes que tienen una disminución de la capacidad vital forzada es un indicador no solo de progresión de la enfermedad, sino que también se asocia a una mayor mortalidad. En los grupos de desenlace han establecido como una disminución de la capacidad vital forzada mayor o igual al 10%, o una disminución de la capacidad vital forzada entre el 5 al 10%, pero que se acompañe una disminución del LSO mayor o igual al 15%, como una meta de seguimiento y de pronóstico en este grupo de enfermedad, pues en estos pacientes. El nintedanib entonces es un inhibidor de tirosinquinasas y ha sido aprobado para fibrosis pulmonar idiopática en el primer estudio que fue Impulsis, que se hizo en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática progresiva. Luego se hizo un segundo estudio que es en el que se basa que es el Censis, donde se evaluó la utilidad del nintedanib en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que sea secundario a esclerosis sistémica. Y tenemos otro estudio que es el INBUILT, que es enfermedad intersticial fibrosante progresiva. ¿Qué han mostrado estos estudios? Han mostrado que el nintedanib puede disminuir la progresión en el tiempo, y eso es algo que es llamativo y es importante porque la enfermedad pulmonar pues progresa y va a llevar entonces finalmente a la muerte del paciente, y poder detener en el tiempo la progresión hace que sea un desenlace llamativo. Entonces, el objetivo de este estudio era evaluar los efectos del nintedanib sobre los cambios en la capacidad vital forzada y otras medidas de progresión en un estudio que ya se hizo. Es un análisis postcode. Aclaremos esto. Entonces,
señor. Y quizás ahí es un tema que es muy importante, que pasa mucho en las enfermedades reumatológicas, y es que la primera condición para usted poder progresar de forma clara en los estudios y en la curación de la enfermedad es poder definir cuáles son los desenlaces que son importantes. Que digamos que hemos tenido problemas en hipertensión pulmonar, hemos tenido problemas incluso en lupus para definir qué es un desenlace importante. Entonces, los estudios grandes del escleroderma long study unidos, que ya empezaron a definir qué era una respuesta pulmonar, marcaron un punto de quiebre, porque independiente de lo que hayan reportado de bueno o de malo, nos enseñaron cuáles son los puntos o los desenlaces importantes. No sé, profe Carlos Jaime, ¿usted qué opine de esa situación o cuál es su concepto de ese punto, que es distinto, por ejemplo, en piel, que lo vimos la semana pasada, que no está tan claro qué es lo que es funcionar o no funcionar? El profe está por ahí, o está con problemas de conexión. Bueno, mientras el profe contesta, ya no sé qué opina. Y Santiago, ¿usted qué opina? Pues es que en enfermedad pulmonar intersticial realmente uno se queda sin muchas herramientas y es una enfermedad que puede avanzar rápido en el tiempo y puede hacer una progresión que es un deterioro marcado para el paciente en su calidad de vida y en su capacidad funcional. Entonces, uno, estos antifibróticos, pues inicialmente los estudios fueron en mirar si disminuía progresión de piel, si mejoraba calidad de vida, si cambiaba o podría retroceder esa parte fibrosante y pues esos primeros estudios nos mostraron que los impactos en piel no era el más llamativo y que las condiciones que están ya sobre la fibrosis a nivel del tejido pulmonar, pues es muy difícil, casi que imposible regresarla, pero el no progresar sí es algo muy importante. Y la otra pregunta que se hacía entonces, como usted lo decía, era ¿qué tanto es importante que progrese? Y saber que solo el 10% del cambio puede llevar a grandes cambios de mortalidad, pues eso es otra cosa también que nos han aportado de manera importante los estudios. Pues aparte de lo que dice Diana, con lo que estoy de acuerdo, creo que el problema, en especial en lo que es toda la parte pulmonar, es que, y eso creo que se extrapola a muchas enfermedades intersticiales y POC y otras enfermedades, es que a veces los cambios que nosotros medimos y que determinamos como cambios significativos, a veces para la repercusión clínica del paciente todavía está un poco cojo, que ese es de pronto el problema que tienen esta parte, y es porque nosotros podemos ver un desenlace importante, como lo han mostrado estos estudios, de una pérdida de más del 10% de la capacidad vital forzada, se asocia a mortalidad, pero creo que también es importante es que el paciente, que cuánto es lo que el paciente percibe como mejoría, y eso es algo que en general en toda la parte de la neumología tiene todavía un trabajo grande en avanzar, y ese es el poder correlacionar esos desenlaces que nosotros medimos con esa mejoría clínica que el paciente también refiere, esos desenlaces por paciente, que es algo que cada vez va entrando más en los estudios. Entonces creo que pues esto marca un hito y es digamos que ir como lo vemos en el estudio anterior, que pues al final lo metieron como dentro del análisis, pero que es importante también ver es la parte de la mejoría del paciente como un desenlace importante o la estabilidad en este caso. Uh-huh. Y ese 10% parte de un estudio donde observaron que realmente las curvas de la supervivencia son diferentes, pues más que supervivencia, las curvas de mortalidad, porque es muy difícil medir supervivencia en una enfermedad que tiene una prevalencia tan baja, pero es más fácil mirar la mortalidad. Sí mostraron grandes diferencias en las tasas. Y lo otro es que pues, ese desenlace no es nuevo. Digamos que tal vez uno solamente tenía claridad del porcentaje del parénquima pulmonar y de pronto había algunas sugerencias de lo que pasaba con la difusión y sobre todo que ese desenlace humeral no solo es para esclerosis sistémica, sino para todas las enfermedades del tejido conectivo que tengan compromiso pulmonar intersticial. Yo creo que ese es el resumen, que la primera cosa en la que usted dice el estudio empieza bien es porque ya hay una definición.
clara de que es mejor o peor en esclerosis sistémica a nivel pulmonar y ya uno espera que ahí sí podamos ver resultados, que es el gran problema de las enfermedades que se están tratando en este momento en los estudios. Dianita, sigue tranquila. Sí, porque el censis habla mucho de los cambios en mililitros, pero ya cambios en porcentajes y ser más, pues, más estrictos con la definición, creo que es lo que hace la diferencia en este nuevo análisis. Entonces, el diseño del estudio es tomado, como hablábamos, entonces, del grupo Censis o del estudio Censis, donde los pacientes con esclerosis sistémica tenían el primer síntoma diferente a Raynaud, una duración menor a 7 años, que tenían una enfermedad pulmonar intersticial fibrótica mayor al 10%, una capacidad vital forzada mayor al 40% y un DLCO entre 30 y 89%. Los pacientes que eran tratados con prednisolona tenían una dosis menor o igual a 10 miligramos por día, que es realmente las dosis usuales en esclerosis sistémica. La terapia debería tener una terapia estable con micofenolato mofetil o metotrexate mayor o igual a 6 meses antes de la aleatorización. Las espirometrías eran confirmadas y siguieron pues las pautas recomendadas a nivel de las asociaciones internacionales y se realizaron los cálculos de la capacidad vital forzada por la asociación también internacional que rige esto. Se hizo entonces una aleatorización de este estudio anterior que era 1 a 1, donde habían dos brazos, el grupo de nintedanib de 150 miligramos cada 12 horas y el grupo placebo. Y ellos los estratificaron por la presencia de antitopoisomerasa 1. Listo. De ahí no sé si quieren decir algo que les llame la atención. No, yo creo que por ahora podemos seguir. Perfecto. Entonces, ellos las Dianita, desenlazan. perdón. Señor, sí. No, qué pena, sino que, pues que de entrada ahí digamos que uno de los bemoles del censis, pues a mí personalmente me da un poquito intranquilo, pero no es motivo exacto pues del estudio, es el porcentaje que ponen del compromiso del parénquima pulmonar, porque es que un 10% normalmente aislado no es significativo. Entonces, esa a veces es una de las preocupaciones que a mí me deja el censis en su diseño original. Pero para hacer el comentario de que es el 20% donde uno toma la decisión de tratamiento cuando se acompaña de alteraciones funcionales en el pulmón. Así es, profe. Bueno, los desenlaces entonces que midieron ellos, pues recordemos que el censis era un estudio a 52 semanas y que este estudio luego de que culminó hicieron una extensión a 100 semanas. Los desenlaces aquí los midieron a la semana 52, donde miraron si había algún cambio, ya sea a favor o pues en beneficio o en contra de la capacidad vital forzada. También si había algún cambio en los mililitros que fueran clínicamente significativos. También miraron si había un cambio en el DLCO y esto ellos lo establecieron con 3 grandes grupos, el que mejoraba, el que estaba estable y el que empeorara. El que mejorara lo tomaron como un cambio mayor al 3% en la capacidad vital forzada. El que mantuviera estable, ese era que estaba ni empeoraba más allá del 3% ni mejoraba más allá del 3%. Y el grupo que le iba peor o empeoraba era que tuviera una disminución más allá del 3.3%. También evaluaron la calidad de vida por SF36 asociada a una disminución de la capacidad vital forzada mayor o igual al 5% o que tuviera un desenlace fatal como la muerte. O otras condiciones pues mucho más elevadas era una disminución de la capacidad vital forzada mayor al 10% o muerte, o entre el 5 y el 10% con una disminución del DLCO mayor al 15% o el desenlace fatal que era muerte. Hicieron varios subgrupos para el análisis. El que tuviera una capacidad vital forzada mayor al 80% versus menor al 80%, fibrosis pulmonar por TAC
mayor al 20 versus pues más del 20% o menos del 20%, que esto era lo que hablaba el profe, que es lo que como el punto que se ha definido para iniciar tratamiento. Y el otro es que tuviera el primer síntoma no reinó mayor a 3 años versus los que lo tuvieron en los primeros 3 años de la enfermedad y el uso de glucocorticoides. ¿Qué les parece a ustedes esos subgrupos? De pronto, profe, ahí al cambiarlo de mayor o menor al 20%, mejora ese primer desenlace que se midió en el estudio inicial. Sí, definitivamente. Entonces, no, lo otro es pues que en general es una costumbre que ahí está el profesor Cutolo, es muy europeo todavía, pues los italianos tienen como fijo poner esteroides junto con el antifibrótico, el antiinmunosupresor, algunos 10, otros 20 miligramos, pues que sería que no es, sería el punto de discusión del estándar of care, pues, pero con esos subgrupos es claramente lo que uno hace a la hora de abordar el tratamiento. Uh-huh. Sí, así es. El profe Miguel, ¿algo que comentar? No, realmente lo único es que el problema con la definición del 20%, ese estudio del 20%, si no estoy mal, fue un estudio de Go de 2012 que mostró pues como esa técnica de estadificación. Algunos autores lo que han hecho es que han dicho que los pacientes cuando tienen un compromiso en el tórax menor al 10% no progresan, mayores al 30 progresan y los que están entre el 10 y el 30 los tamizan con pruebas de función pulmonar y si pruebas de función pulmonar están alterados consideran que progresan. Entonces, como después de que salió el artículo de Go, hay algunas escuelas que han derivado en unos esquemas distintos, no sabe uno si de pronto por eso es que ellos escogieron ese tipo de desenlace. Pero pues lo que dice el profe Calajeme, el patrón usado clásicamente es el del 20%. Profe, y en cuanto a la variabilidad de decir que es un 20%, un 19%, un 22% entre los radiólogos que leen eso, ¿qué consideraciones tienen ustedes? Eso, la técnica, el profe Carlos Jaime el otro día estuvo como buscando la técnica bien y esa técnica está establecida, que él, pues yo ahorita lo dejo que él nos cuente más, pero eso en teoría, por eso tiene que ser un radiólogo experto que en realizar esa medición, porque si no puede tener grandes variaciones. No, el problema es que ni siquiera uno puede hablar de variedad entre los radiólogos porque no lo hacen. Yo he estado en varios eventos pues académicos en Colombia, no lo hacen y hay un grupo experto que estuve en una actividad de Argentina que solo se dedican a mirar intersticio en autoinmunidad y no lo hacen tampoco. Incluso el radiólogo estuvo en entrenamiento con la doctora Go, entonces eso no, ellos realmente nunca cuantifican el compromiso. Uno lo trata de hacer básicamente para tomar la decisión y es un entrenamiento sencillo, pues es como mirar en 5 puntos y eso es a ojímetro. Yo sé que, por ejemplo, cuando estuviste en el CRIS de Barcelona, ellos tienen software que, digamos, hacen un poquito más objetiva la decisión. El problema es que no están validados. Pero en general, ese es un vacío y al parecer nadie quiere llenar ese vacío de fuera del tag decir que es ni o new, cuantificar el porcentaje de compromiso, nadie lo va a hacer. Ajá, sí, por eso ya están iniciando pues como esos procesos de validación de medir automáticamente la cantidad de fibrosis, como para que sea menos objetivo y poderlo llevar a pues poder mirar esos cambios. El análisis estadístico entonces de ellos, que recordemos que es post-hoc, ellos incluyeron a los pacientes porque era un análisis por intención a tratar que recibieran más de una dosis del medicamento. La capacidad vital forzada se evaluó en porcentaje y en mililitros, se compararon entonces con los métodos estadísticos adecuados, hicieron un Cochrane, Mantel, Hansel y hicieron también análisis estratificado. Se realizaron modelos de regresión, los valores perdidos se les imputó el peor valor obtenido, el tiempo al evento fue analizado a las 52 semanas de tratamiento y se hizo ahí un modelo de regresión de Cox. En cuanto a los resultados, eran 576
sujetos que recibieron más de una dosis. Ellos se dividieron en dos grupos, 288 del grupo de nintedanib y 288 del grupo de placebo. Aquí les traigo la tabla del estudio original para que recordemos cómo era la población. Más del 70%, como es usual en este tipo de enfermedad, era de predominio pues, del género femenino. La edad estaba alrededor de los 53, 54 años. La esclerosis difusa se encontraba alrededor de la mitad de los pacientes. El primer síntoma no reinó, estaba alrededor de 3 años. La fibrosis en el TAC de alta resolución estaba alrededor del 35%, con una capacidad vital forzada en porcentaje alrededor del 70-72% en ambos grupos. El DLCO también estaba alrededor del 50% en ambos grupos y alrededor del 60% tenían presencia de antitopoisomerasa 1. Que esos fueron realmente los datos que más utilizaron ellos. La mitad de los pacientes recibían micofenolato y alrededor, pues menos del 10% recibían metotrexate. Diana, que hay que decir una cosa muy importante, y es que las cointervenciones no son iguales. O sea, por ejemplo, recibir metotrexate para pulmón no es lo mismo que recibir micofenolato. O sea, esa cointervención sí puede tener algo de impacto, porque estamos hablando del estándar de manejo que es micofenolato versus un medicamento que no se ha demostrado que sirva, que es metotrexate. Entonces eso sí pudiera ser alguna afección. Sí, señor, es muy cierto. Aunque pues el metotrexate se distribuía de una forma igual en ambos grupos. Bueno, entonces, en cuanto a los cambios categóricos, 46%, 46 pacientes, que son el 16% de los pacientes con nintedanib, y 31 pacientes, que es el 10.8% de los pacientes con placebo, tenían datos perdidos de la capacidad vital forzada a la semana 52. El 66.3% de los pacientes con placebo versus el 55.7% de los pacientes con nintedanib disminuyeron la capacidad vital forzada. Esto es una delta o una reducción absoluta del riesgo alrededor del 10.6%. En cuanto a capacidad vital forzada, una disminución entre el 5 al 10% estaba para un 13% del grupo de nintedanib y un 20.1% del grupo del placebo. Está dado una delta del 6.5%. En cuanto a la capacidad vital forzada, entre el 10 y el 15%, también se vio mayor en el grupo del placebo, aunque aquí la delta de diferencia pues era mucho menor, del 1.7%. En la capacidad vital forzada absoluta, mayor al 3.3%, también se vio mayor en los pacientes del grupo placebo, alrededor del 43.8% tuvieron una disminución versus el 34.5% de los pacientes con nintedanib. Aquí vemos en esta tabla entonces que cuando lo miraron a las 52 semanas, entonces una disminución absoluta de la capacidad vital forzada mayor del 5% o que se presentara mortalidad fue mayor para el grupo de placebo, con una reducción absoluta del riesgo del 7.2%. Ellos encontraron un HR del 0.83. Es decir, que disminuía para ellos de una manera relativa el 17%.
con una P que no era estadísticamente significativa. En una disminución absoluta de la capacidad vital forzada más allá del 10%, o la muerte se encontró mayor en el grupo del nintedanib, se encontró menor en el grupo de nintedanib en un 13.9% y mayor en el grupo de placebo con un 21.5%, con una reducción absoluta del riesgo del 7.5%, con un intervalo de confianza bastante alto, que iba desde el 0.7 hasta el 14.5. Estos datos pues los calculé porque no los trae el estudio, para ver qué tan preciso era eso, ya que como es análisis post-hoc y lo dividen en grupos mucho más pequeños, por eso es que pierde poder estadístico. Con un HR de 0.64, con un intervalo de confianza que va entre el 0.43 y 0.95, que para ellos les dio una P estadísticamente significativa. El NNT de los pacientes era de 13, pero con un intervalo de confianza bastante amplio, entre 7 a 138. Es decir, que uno necesita tratar 13 pacientes con nintedanib para que no se presente este desenlace. En cuanto a la declinación absoluta de la capacidad vital forzada, más allá del 10%, o una declinación entre el 5 y pues mayor al 5 y menos del 10%, pero una disminución mayor del 15% del DLCO, o sea, estos son desenlaces combinados, donde comparaban 39 pacientes versus 69 pacientes donde se presentó este desenlace, esto es 13.5% versus 22.9%, encontraron un HR de 0.58 con un intervalo de confianza entre el 0.39 y 0.87 con una P estadísticamente significativa, y esto quiere decir que había una reducción absoluta de riesgo del 9.4%, con un intervalo de confianza que también fue amplio entre el 2.5 y el 16.3, es decir, que al dividir por subgrupos pierde un poquito la precisión el estudio, y para que los pacientes no presenten este desenlace uno debe tratar 11 pacientes con nintedanib y el intervalo de confianza es amplio, entre 6 y 41. No sé si ustedes tengan algo que anotar sobre estos desenlaces. Pues ahí la pregunta es porque lo que estamos viendo ahí en esa tabla es los pacientes que tuvieron ese desenlace, ¿cierto? La declinación del 10% de lo predicho o un desenlace, pues que es el desenlace de mortalidad. O sea, estamos asumiendo que, por ejemplo, en la última de las filas es un desenlace duro, porque estamos hablando que es muerte o un desenlace que ya se ha demostrado que se asocia a mortalidad. Sí. Entonces uno ahí dice, bueno, pues ahí sí, como decía el doctor Donovan, interpreta el RR, pues, pero uno dice, bueno, ese porcentaje de pacientes, uno se preguntaría si uno está dispuesto a correr ese gasto y ese riesgo para ganar ese desenlace. Yo no sé, yo pienso que es un tema peliagudo para discutir con el doctor Carlos Jaime, pues, pero a mí me parece que si uno está teniendo una diferencia importante en un desenlace fuerte que es de mortalidad, y eso habla de una reducción absoluta del riesgo de 9.4, que sí, que puede que en el peor de los casos sea 2.5 y en el mejor 16.3, pero posiblemente esa reducción del riesgo nos podría, en el contexto de una enfermedad tan grave como esclerosis, porque recordemos que es la que tiene el peor pronóstico de todas las enfermedades pulmonares intersticiales de reuma y posiblemente por fuera de reuma, posiblemente sea un desenlace que valga la pena desde el punto de vista clínico y que uno esté dispuesto a asumir el costo tanto en costo médico como en costo de efectos adversos para lograr ese desenlace adicional. No sé por qué, Carlos, ¿usted qué opine? Sí, lo primero es que, pues que se demuestra como la significancia clínica y estadística de lo que estaba primero en mililitros, que uno le quedaba la duda y se pone pues en estos números más el análisis complementario que hace Diana. Yo creo que sí, digamos que en general uno digamos que se pone en los términos de estabilización, que es lo que uno persigue, o a veces se puede lograr alguna mejoría, pero digamos que uno sí lo pone a pensar, pues en el sentido de
aunque no puede uno perder el foco del estudio, que es tratar de poner en estos números de los desenlaces objetivos lo que pasa con este medicamento. Pero digamos que sí lo pone a uno a tenerlo en consideración como en el armamentario terapéutico. Siempre queda el bemol y todavía queda faltando la comparación con otros medicamentos aparte o sumando, por ejemplo, micofenolato. Pero en general, a uno sí, pues a mí por lo menos la idea de dejar un poquito relegado el Intenamib, este estudio me pone a pensar bastante. Pues yo Digamos creo que que el gran problema ahí es que el Interanib todavía no se tiene, y al no saber claro dónde se va a poner, digamos que yo pienso que con el tiempo tiene que encontrar su situación. Porque la cosa es que si usted está diciendo, si usted lo va a comparar, lo va a poner en pacientes contra estándar de manejo, el solo hecho de que ya los esté comparando contra estándar de manejo, lo que le está diciendo usted en ese momento, si usted va a hacer una ganancia de ese porcentaje, posiblemente el Nintedanib sí pueda volverse un estándar de manejo en personas con factores de mal pronóstico o con un riesgo de progresión. Entonces, esa es la pregunta. Posiblemente hacia dónde va Nintedanib, que Nintedanib vaya a terminar siendo el otro aspecto o la otra rama de tratamiento de la esclerosis, que es el bloqueo de la parte fibrótica. Pero de hecho esta situación, digamos que hace mucho, me parece que este estudio hace mucho por clarificar el punto de Nintedanib y creo que va a terminar volviéndose un estándar de manejo como un medicamento que tiene un mecanismo de acción completamente distinto. Yo creo que es importante que uno logre, tratando pocos pacientes, porque pues 11 pacientes realmente es un NNT muy bueno, lograr disminuir casi un 10% de progresión o de mortalidad. Creo que tiene un impacto muy bueno en esta enfermedad que uno podría quedarse sin muchas opciones. Pues hasta el momento este es el algoritmo propuesto en las enfermedades intersticiales, donde en esclerosis sistémica pues hay que considerar iniciar pronto el tratamiento. Aquí está micofenolato, que es el que dieron en este estudio, y si ahí no hay una respuesta considerada antifibrótico, seguramente este esquema puede cambiar en el tiempo y los antifibróticos no serán considerados al final, sino seguramente empiezan a tener en un tratamiento de una parte temprana para evitar la no progresión. No sé si... Hay uno, yo te lo paso ahorita que está como actualizado donde está más arriba en Nintedanib, sino que el problema también es que mezcla la parte funcional y la muerte. O sea, es un desenlace de todas maneras combinado, pero sí, uno le cambia el panorama. Sí, pues esta es una propuesta que hacen sin un estudio claro, pues no es una guía eh, de estándar de manejo todavía, pero es una propuesta que sale a final del año pasado para el manejo de estos pacientes. Y bueno, este era lo que proponía el estudio. Igual ellos como debilidad hablan de que estos pacientes pues recibían la mitad de los pacientes micofenolato y que muchos de estos eventos o de estos efectos también se debe al tratamiento con micofenolato. Entonces, seguramente el nintedanib no es para manejarse solo, sino que sea un tratamiento concomitante con un inmunosupresor. Es que posiblemente en esclerosis sistémica poner Nintedanib para terapia sola es como poner un extractor de humo en un incendio, que es la discusión que uno a veces tiene con neumología, y es que la causa de la enfermedad pulmonar intersticial es una enfermedad autoinmune. Si usted no regula la enfermedad autoinmune, no importa lo que usted haga, la enfermedad pulmonar intersticial progresará. Entonces, yo pienso que es simplemente partir de un paradigma distinto, partir del hecho que usted necesita regular vías antiinflamatorias o autoinmunes y vías antifibróticas, y que tiene que ser un bloqueo doble buscando ese efecto en pulmón. No sé, profe, ¿usted qué opina? Sí, claro, y, no, y haciendo también la salvedad que hay análisis también post-hoc de este estudio original, donde el efecto Nintedanib es independiente del uso de micofenolato. O sea, la disminución de los mililitros es menor, independiente si están tomando micofenolato o no. No está en el estudio original, pero hay otros estudios, análisis de subgrupos, pues, análisis post-hoc con todos los bemoles que tiene, pero al parecer hay un evento independiente, pero sí, de acuerdo,
O sea, y al parecer la única combinación no es con cualquier inmunosupresor, sino que la que más se acerca, que está en el RCT como en curso, es micofenolato nintedanib. No, pues que no se le ocurriría a nuestro medio ciclofosfamida nintedanib. Eso no está estudiado. Sería micofenolato más este medicamento. Ok. Diana, y la otra cosa que es muy importante es cuál es la diferencia entre ciclofosfamida y micofenolato puntualmente desde el punto de vista antifibrótico. Pues en el estudio SLS2, a micofenolato le Pero yo digo de fisiopatología, en los mecanismos de acción. pues ciclofosfamida actúa tanto sobre el linfocito B y T y micofenolato actúa más sobre el linfocito T y gamma delta. Santi, ¿usted qué opina? Pues es que el pulmón es un sitio de presentación muy grande, entonces el linfocito T ahí cumple un papel muy importante. Pues, profe, Santi dijo, pues creo que ahí, digamos que el problema de la fibrosis pulmonar, pues es lo que, o sea, siempre nos hemos enfocado es que en los linfocitos y acá también es el fibroblasto, pero pues aparte de lo que dice Diana, pues no, digamos que no, los, no complementaría. hay estudios que han mostrado que micofenolato tiene un efecto, entre comillas, pues y perdóname la barra basada, bacteriostático sobre los fibroblastos, o sea, que puede disminuir el metabolismo de los fibroblastos, aunque sea de una forma transitoria. Entonces, lo que dice el doctor Carlos Jaime es verdad. Micofenolato parece que tuviera algunas virtudes, por lo menos desde el punto de vista teórico, adicionales sobre ciclofomía, especialmente en el efecto sobre los fibroblastos. Listo, profe. Bueno, y ya ahí, pues eso era lo que decía el artículo, la discusión es pues lo que ya hemos dicho, ellos no hablan mucho cosa más diferente a esto. Y yo pienso, Diana, que la discusión finalmente se remonta a dos o tres cosas. Lo primero es que usted lo dijo muy claramente, es un desenlace subrogado, que es la disminución de capacidad vital forzada, pero es un desenlace subrogado que se ha mostrado que se correlaciona con mortalidad. Entonces ya no es un desenlace tan blandito como para no tirarlo a un lado. Y es el estándar de remisión y éxito de un pulmón. Y lo segundo es que esa diferencia que hemos tenido, si esa diferencia nos parece una diferencia desde el punto de vista clínico y de manejo significativa. Y yo creo que en una enfermedad con un compromiso tan agresivo y tan grave en pulmón, ese 9, ese 10%, sí es una diferencia que es significativa y que es importante y que ameritaría considerarlo como dentro del estándar de manejo, como una vía adicional que se está bloqueando, como una terapia, entre comillas, multitarget, parecido a lo que se hace en nefritis lúpica. Y bueno, evidentemente todavía falta algo de tiempo que se sedimente esa información, pero creo que hacia allá va a tirar el nuevo algoritmo de manejo de esclerosis sistémica. Profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina? Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que en general, digamos que en ellos es muy claro que en Europa, o sea, en un paciente que llega con compromiso pulmonar intersticial en esclerosis sistémica, los expertos y tienen la aprobación para empezar nintedanib más micofenolato. Eso es lo que ellos están haciendo, pues yo creo que va a ser así. Y en las guías de ellos, que es un Lancet Respirology, pues que tienen que las publicaron hace poco, ponen los dos en en el mismo nivel, pues yo creo que no, aquí es, pues ahí de lo que le informan a uno es que están haciendo, pues la pandemia lo único que los ha atrasado es un poco la aprobación, pero eso hay que considerarlo. Sí, pues yo creo que vamos a terminar dando terapia combinada con este medicamento. Ahí tenemos un problema, pues por lo menos es una percepción que yo tengo, que pues por lo menos los neumólogos con los cuales interactuamos, pues específicamente de cardiovid, tienen muchas reservas de este medicamento para formas idiopáticas, para esclerosis sistémica, pero creo que la evidencia, cuando llegue la aprobación, es que uno, y sobre todo que lo que al parecer inclina el uso de este medicamento es el tipo, lo que uno ve en el pulmón, o sea, que sea una anemia fibrótica. O sea, cuando hay demasiado fibrosis en el patrón del TACAR, al parecer es lo que inclina un poquito más, los que manejan más este medicamento, de utilizarlo un poco más.
Yo creo que también es solamente no mirar el porcentaje, sino que hay mirar que si es una anemia fibrótica, creo que va a tocar dar micofenolato magnesia. Bueno, yo creo que eso cubre todas las cosas. No sé, Diana, si quieras decir algo más para terminar. No, profe, creo que ya lo hemos discutido. Yo creo que con eso podemos completar el club de revistas de hoy. A la doctora Diana le agradecemos mucho por la presentación, le agradecemos pues todos los cálculos adicionales que hizo. Realmente son artículos que lo importante del club de revistas es que cambien la percepción, que lo cambien para bien, la cambien para mal. Evidentemente esto no reposiciona totalmente el medicamento, pero sí nos dice que hay que tener una mente abierta y ver hacia dónde se va posicionando en la escala de tratamiento. Y lo que decía el doctor Carlos Jaime, que posiblemente él solo no logre nada, porque en esclerosis pues es una pelea, como decimos acá, de tocho contra guayaba madura. Pero sí claramente es una herramienta que en el estándar de manejo multitarget o multiblanco pudiera llevar a unos porcentajes de éxito y de tratamiento que pudieran revolucionar dentro de lo que cabe el término, el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial. Ya con todo esto, agradeciéndole a la doctora Diana nuevamente su esfuerzo y su dedicación, podemos dar por terminado el club de revistas de hoy. Los esperamos el próximo miércoles para que tratemos otro tema que sea de particular interés desde el punto de vista reumatológico, y no nos queda más que decirles a todos gracias totales. Feliz noche para todos. Gracias, Danita. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias.